buenas y que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de un padre del desierto, porque hoy es su día y también porque este día se consagra a bendecir a las mascotas, que son como nuestros pequeñines, ¿verdad? A las mascotas y a los animales en general. ¿Por qué este santo tan bonachón, junto a Francisco de Asís, junto a Pablo el Ermitaño, a San Roque, entre otros, son santos, yo diría que animalistas? Son de los más animalistas que existen en el santoral católico romano y ortodoxo. Miren, este hombre es Antonio Abad. Nace en Comas, que era un pueblito de la Heracleópolis Magna, en Egipto, en el año 251. Con 20 años, da todo a los pobres y se va a vivir como ermitaño un tiempo, deambulando y pensando, hasta que sueña con un retiro total y piensa en qué lugar donde voy a estar totalmente solo y retirado, y decide irse a los cementerios, un lugar donde nadie quiere ir. Y él mismo lo dice, o sea, se recoge que él mismo decía que en el cementerio también está Dios y Cristo y vive allí. Aquí quiero hacer un comentario. En los cementerios muchas veces van a encontrarse en las tumbas de algunos monjes siempre una tau, la letra tau, la T, que es un símbolo cristiano y seguirá siendo un símbolo cristiano, hasta que después se alargó uno de los travesaños a la cruz y bueno, pues tiene esa forma de cruz que conocemos. Pero la tau es el símbolo de San Antonio Abad. Y a veces van a encontrarse una tau, muchos dicen que por San Francisco de Asís también, y otros por San Antonio Abad. San Antonio Abad es quien le da al cementerio un lugar al que se le tiene pavor de decir, no, aquí no hay miedo. Dios está en todas partes y Cristo está en todas partes. Por eso muchas personas hoy dicen, yo no voy al cementerio. Hay gente supersticiosa, no voy al cementerio, ahí hay malas energías, ahí hay fantasmas, ahí hay cosas malas, hay cosas negativas. Y yo siempre les digo, como San Antonio Abad, en todos los lugares está Dios. Y en estos lugares creo que está más patente todavía el amor de Dios hacia toda manifestación de su obra, que duermen. Duermen en la esperanza de la resurrección. Entonces no tengámosle miedo a los cementerios ni a estas cosas, porque realmente en nuestra latinidad, por decirlo de alguna forma, en nuestra herencia hispana, mezclada con la herencia africana, pues sencillamente hemos creado todo un halo de tristeza, todo un halo de miedo, todo un halo de duda, de supersticiones, de fantasmas, bueno, de leyendas. Y déjenme decirles que cuando las guerras en África, cuando se cavaba una trinchera, muchos, sobre todo en el Congo, no entraban a la trinchera porque decían que eso era un hueco, y que eso era un hueco, y que en un hueco donde se entierra es a los muertos, y que ellos por tanto no se metían ahí. O sea, eso fue un problema en las guerras africanas por la independencia de estos países, porque se cavaba una trinchera y el hueco era para los muertos, y por tanto ellos ahí no entraban. Y en la herencia hispana, pues un tanto, el halo de respeto con el halo de miedo, pues cambia nuestra visión de esos lugares que son santos lugares, son lugares santos. Y realmente son lugares tranquilos. No le tengan nunca miedo a los muertos, ténganle miedo a los vivos, que los vivos sí hacen daño, los muertos no. Y Antonio Abad nos explica esto. Se va a vivir a un cementerio, como símbolo de que allí donde las personas veían superstición y miedo, también existía la mano de Dios, y por tanto ahí también se podía orar. Allí, en ese cementerio, recibe la primera paliza que lo deja casi muerto. Esa primera paliza se la da el diablo ahí mismo. Estas luchas a muerte con el diablo se mantuvieron toda su vida. Aquí quiero hacer un breve comentario. Si fueron demonios reales, los celadores del cementerio dicen que entraron y los recogieron casi muerto. Incluso dicen otro que fue un amigo que lo encontraron casi muerto.
pero que sin embargo no había nadie por los alrededores a quien achacarle este vandalismo y esta golpiza. Yo siempre digo, no vamos a llevar la santidad más allá de lo que toca, porque muchas personas dirán, bueno, estas personas ya tenían cosas que yo no tengo, un halo, una predestinación hacia esto. No, santos nacemos todos nacemos para llegar a la santidad. Y muchas personas también me han dicho, y como la paliza se la dio el diablo, como lo deja casi muerto. Miren, bien pudo haber sido una lucha con el diablo. Y a veces le comento a ateos o a estudiosos o a personas que me preguntan una consulta que quieren hacer por cualquier motivo. Y yo digo, bien puede haber sido también algo que siempre ha existido, que son los saqueadores de tumbas. Y existían desde los tiempos faraónicos. Enterraban incluso a los faraones y ellos mismos, los que construían las pirámides, después entraban y se robaban todo. O sea, siempre la figura de los saqueadores de tumba ha estado. Imagínense, llegan a una tumba, se encuentran a este hombre dentro, pues vamos a darle una paliza, porque a lo mejor él está también robando dentro de una tumba o para saquear una tumba. Eso pudo haber sucedido. No vamos a quitarle a las historias siempre la duda razonable. Bien pudo haber sido los demonios o bien un grupo de personas que entraron ahí. Ustedes saben que hoy en día los cementerios por lo general están muy poco iluminados. Imagínense en aquella época. Y puede que él haya confundido esto con el demonio. El caso es que el demonio se le apareció durante toda su vida y luchó con él. Ahora, ¿importa si fue el demonio o no? Bueno, a nosotros realmente no nos importa por lo que pasa después. Y es que él no se va del cementerio. Él le dice a Jesucristo que por qué lo abandonó ahí en esa lucha. ¿Por qué no te hiciste presente si casi me matan? Y Cristo le dijo, no, yo estaba ahí contigo, ayudándote, dándote fuerza para que vencieras al mal. Esto es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque otra persona, en mi caso se los digo, me voy al cementerio y me dan esa paliza, me dejan casi muerto y yo no vuelvo ahí. Yo no vuelvo. Digo, no, si en esta casi me matan, en la próxima, cuando vengan lo que sea, ya sean demonios o personas, van a acabar conmigo. Entonces, ¿dónde vemos la magnitud de San Antonio Abad? En que sigue viviendo en el cementerio, pero aún más, cree con fuerzas redobladas. Después que sale el de ese contacto tan directo con la muerte, se dice que aumentó más su fe. Esto es lo importante. ¿Qué importa si fue el demonio? ¿Qué importa si fueron un grupo de salteadores de caminos o sus saqueadores que expoliaban todo? Bandidos, asesinos, quién sabe, no importa. El caso es que no se amedrentó, más fe tuvo y siguió viviendo en ese cementerio. Y ahí estuvo bastante tiempo, porque se sabe de él nuevamente con 35 años que va a Pispir, es una zona más intrincada, ya pegada al desierto. Vive allí 20 años, pero la veneración a ese hombre tan ascético, a ese hombre tan bueno, hace que vayan todo el mundo como una peregrinación a visitarlo para oír sus consejos. Siempre los consejos de los ermitaños y de los padres del desierto y madres del desierto, siempre yo les he dicho a ustedes que son primordiales. Se queda a vivir allí, van, lo veneran, pero ¿qué va? Muchos de los viajeros que pasaban se quedaban a vivir ahí con él como ermitaños. Y él no se sentía muy cómodo. Funda allí una comunidad eremítica. Funda esa comunidad, pero él no está contento con esto. Y se va. Quería vivir solo. Realmente la vida cenobítica no era para él. Hacia el año 305, ya cuando tenía 54 años, es que sale de las montañas a donde se había ido y funda un monasterio en Fayo. Se recrudece la persecución de Maximino y en el año 311 San Antonio se dirige a Alejandría para animar a los mártires. Aquí debo decirles que hay muchos problemas, muchos enfoques. Se dice que en el 311 fue a combatir a los arrianos, que solo salió de ahí una sola vez. No, él sale 2 veces de 2 monasterios distintos. Sale la primera vez en el 311, pero no va a predicar contra el arrianismo, va a animar a los mártires y él mismo se cuestiona de por qué él no se entrega como mártir. Pero bueno, se sabe que en el 311 viaja para animar a esos mártires que
estaban bajo la persecución de Maximino. Se cansa ya de esta vida, sigue en busca de su soledad, se va mucho más lejos, va hacia Arsínoe. Ahí lo buscan nuevos viajeros y ermitaños. Decide volverse a ir, esta vez a Colcín, cerca del Mar Rojo. Ahí es donde muere, ahí es donde termina. Y ahí es donde reprende a la famosa jabalina con sus jabatos que le estropea el huerto. Había un hombre que le llevaba pan cada 6 meses. Fíjense si vivía lejos e intrincado ahí en ese desierto. Entonces, él fíjense, como un acto de amor, de bondad, dice: este pobre hombre que viene cada 6 meses a traerme pan, creo que le estoy dando mucho trabajo. Fíjense. Y hace una pequeña plantación de algunas verduras, algunas hortalizas. Pero llega una jabalina siempre y le va estropeando el huerto. Le llega un león también y se lo estropea. Y bueno, toma él a la jabalina por la pata y le dice: en el nombre de Dios yo te reprendo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces mal si yo no te echo mal a ti? Dicen que el mismo regaño se lo dio al león, porque el león iba a comerse entonces a los otros animalitos. Y coge al león y le dice lo mismo: yo te reprendo en el nombre de Dios. Y tú, ¿por qué me haces este daño si yo a ti no te he hecho daño alguno? Y dicen que el león se amansó. La famosa jabalina lo que lo lleva a donde están sus jabatitos, que estaban ciegos. Y ese es su primer milagro. Él toma los jabatos, los lleva a su cabaña, los sana. El caso es que se dice que más nunca tocaron el huerto y que los animales lo ayudaban. Incluso había un león que vivía en la puerta de su choza. Por eso es que es patrón de los animales, porque no fue solo el león. Se apareció allí un zoológico. Todos buscando siempre el amparo de San Antonio, su amor, su cuidado, su piedad. Y ellos a su vez le daban la seguridad que él necesitaba. Se dice que incluso a veces pasaban los viajeros y veían el león y no entraban. Y él mismo los llamaba, les decía que vinieran para ayudar a los que hacían esos grandes viajes por el desierto. Les daba, me imagino, agua, les ofrecía. Dicen que era muy servicial. Pero la gente no quería pasar porque estaba el león en la puerta y él decía: pasen, que no hace nada. Bueno, en efecto, las personas pasaban y el león nunca agredió a nadie. De ahí viene que él a todos los animales les tenía ese amor. Los animales eran sus amigos. Como decía San Francisco: los animales son mis amigos y yo no me como a mis amigos. Por eso es que en este día se bendice a los animales. Es el único día del año prescrito que se bendicen a los animales, aunque realmente nosotros lo hacemos todos los domingos. Y bueno, no siempre los domingos. Cuando tenemos también a alguien con alguna mascota o algún animal enfermo, también lo bendecimos. En el nombre siempre de San Antonio Abad, fíjense, qué cosa más preciosa. Ahora, el tema de que él aparece con un cerdito a los pies puede venir por 2 fuentes: o por la historia de la jabalina, o porque el cerdo también era símbolo y se utilizó durante todo, incluso hasta el medievo y después del medievo, se utilizaba como símbolo de el demonio por ser un animal impuro y porque la primera legión de demonios Cristo lo mete dentro de un hato de cerdos. Sale de ahí de Colcín en el 355 y ahí es donde sí va a disertar contra los arrianos. O sea, sale 2 veces. En el 311 para animar a los mártires y en el 355 para disertar contra los arrianos. Yo no voy a terminar este podcast y dije puse esto como para acotar, porque veía que ya me podía ser extenso y dije, pero no me puedo olvidar de esto. Y es que hay que hablar de su relación con Pablo Eremita. San Antonio Abad es patrono de este patriarcado, de esta iglesia. Pablo no, pero siempre lo celebramos juntos. O sea, son patronos también. Podemos decir que Pablo el Eremita también. Antonio fue a visitarlo en su edad madura y Pablo lo dirige en la vida monástica. A Pablo le llevaba pan un cuervo, que según dicen que ese cuervo le llevaba todos los días un pedacito de pan a Pablo y le daba para que comiera, para que se sustentara. Cuando Antonio Abad va a conocer a Pablo, el cuervo se aparece pero con 2 hogazas de pan.
como dándole la bienvenida. Y de esa forma Pablo supo que Antonio era un eremita real, que era un hombre con madera de santo. Bueno, cuando Pablo muere igual lo entierra Antonio con la ayuda de 2 leones. Se cuenta también que hizo varios exorcismos y a una niña la cura. El Señor le dice que hay un viajero que ha muerto, él va y lo busca. Por tanto, San Antonio Abad es ejemplo monástico. Se dice que incluso al morir su ropa la dejó a uno de sus discípulos. Otros dicen que no, que la mandó a Atanasio, otros dicen que la mandó a Jerónimo. No era ni una túnica, aquello era unos harapos con recocidos por todas partes, pero era su forma de no quedarse con nada de este mundo. Y por ende se dice que se enterró desnudo y sin ropa. Tuvo una vida larga, vivió hasta el año 356, por tanto, muere con 105 años, el 17 de enero de 356, tenía 105 años, murió una vida muy larga. Después de esto, bueno, lo entierran siempre con la ayuda de un león. El león lo ayudó a sepultar. Esto sucede con los padres del desierto perdón, y las leyendas de la iglesia copta y oriental, donde el león es la figura central de muchas iconografías. Lo que se va a conocer de su vida lo conocemos muy posterior, y es por Jerónimo, por San Atanasio y luego por los escritos de la Vorágine, que realmente rescataron tanto a Antonio como a Pablo. Y esto es meritorio de un profundo agradecimiento. San Antón, lo conocen en España, le dicen San Antón. Realmente le podemos decir que es un santo muy querido, sobre todo por el tema de las mascotas. Esto que expuse es su vida. Lean la vida de San Antonio, la vida de Pablo el Simple, que nos relatan muy bien muchas de sus visiones sobre la salvación, su misión de evangelizar para salvar. Su vida siempre fue una lucha constante contra el diablo y trataba de alejar a todas las personas de la tentación, de todo lo que él entendía que eran trampas del diablo. Por eso siempre se le invoca en los exorcismos, a la hora de cuando pensamos que alguien tiene algún tipo de posesión, digámoslo, cuando queremos bendecir a alguien, siempre lo hacemos en el nombre de San Antonio Abad, nuestra iglesia, por ese gran poder que tiene. Bendiciones para todos los que tengan mascotas, para todos los que tengan animales, todos los animales de esta tierra, porque el que no tiene una mascota a lo mejor tiene un caballo o una vaca. El caso es que esos animales también son creación de Dios y por tanto debemos no solo quererlos, sino respetarlos. Los animales también tienen una dignidad. Con este consejo, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a sus animales, que Dios bendiga a nuestros animales, que se acabe la crueldad y el maltrato animal, que se acabe de una buena vez. Estamos acabando con la creación de Dios, nos estamos riendo, estamos burlándonos de Dios día a día y maltratándolo y ofendiéndolo por la forma en la que nos comportamos con los animales. Gandhi, ese grande, dijo una vez: conocerás a un pueblo por cómo trata a sus animales. Pues creo que esa prueba no la hemos pasado ningún pueblo la hemos pasado. Seguimos viendo perros callejeros, gatos, seguimos viendo ese maltrato y seguimos viendo cómo la industria del dinero se enriquece con estas cosas. Que Dios les bendiga, hasta un próximo encuentro.